Porque si tú no eres capaz de mantener tu concentración en un WOD de 10 minutos, ya está fallando eso. ¿Constante se nace? O sea, Hay gente que sí. ¿nacen? Sí. ¿Qué consejo le darías para que consiga disfrutar del CrossFit, de esta disciplina, de sus entrenamientos, del día a día? Cuando tú, por ejemplo, en el trabajo no eres capaz de desconectar y llegas a casa y sigues con el todo el trabajo recurrentemente, diariamente, ahí tienes un problema. Gracias a ti. Muy bien. Encantado. Gracias por estar aquí en el podcast. Un placer. La primera pregunta que te quería hacer es ¿quién es Sergi Trondel y cuál es su misión? Pues Sergi Trondel es psicólogo y persona, por supuesto, y soy psicólogo especializado en el ámbito de la salud y de la clínica, en el ámbito del deporte, y en esos dos ámbitos ejerzo mi profesión dentro de diferentes áreas, dentro de despacho, clínica, doy docencia en la universidad, y me gusta un poco diversificar el rol del psicólogo en diferentes ámbitos, entendiendo la psicología como una. Y aparte, pues evidentemente soy deportista en lo que puedo y en lo que me da el tiempo. ¿Qué practicas? Practico CrossFit, sobre todo, practico algo de pádel, natación y sobre todo eso. Y vengo sobre todo del mundo del básquet. Del básquet, Sí. al equipo. Sí. De lo que hemos hablado antes, ¿no? Sí. El tema del equipo. Vengo del mundo del equipo. Sí, ahora me has comentado el tema del CrossFit y de que te mueves mucho justamente en el pádel, ¿no? Antes nos he comentado pádel, en badminton y tenis. Tenis y golf, sí. Y golf. Vale, que son deportes individuales que hemos Sí, comentado. sobre todo deportes individuales. ¿Por qué? ¿Qué razón es la que te ha llevado a estar como muy focalizado en todo el tema individual y no tanto en el equipo? Pues ha sido un tema más de cómo han venido las cosas. Yo cuando estudié el máster en Psicología del Deporte y Coaching jugaba mucho a golf. Vale. Y a pádel. Y bueno, estaba mucho más metido en ese sector, en ese mundo. Hice mis prácticas en el Tenis Barcelona, el Club Tenis Barcelona y en el Club de Golf Sant Cugat, de todos los deportes individuales, y a partir de ahí fueron llegando casos. Montamos un proyecto de empresa con un socio, un profesor de golf, que llevábamos escuelas infantiles de golf. Empecé a meterme en ese mundo, luego apareció también el CrossFit y deportes sobre todo individuales. Y me fui dejando llevar por los deportes que me iban interesando, por supuesto albergando también cualquier deporte o cualquier deportista que se podía interesar en que necesitaba psicología deportiva o psicología clínica. Pero también has tocado lo individual. O sea, también has tocado Sí, por supuesto. individual y Con en equipo. futbolistas, trabajo con muchos jugadores de baloncesto, trabajo con otros deportes que no son estos que hemos comentado. Entonces, al final es un poco un todo, es teniendo un poco nociones básicas de cualquier deporte que me pueda llegar, trabajamos. Vale. ¿Y hay alguna diferencia entre la psicología que se puede implementar a una persona que practica un deporte individual y una persona que practica un deporte en equipo? Sí, es decir, cómo se gestiona un deporte individual es diferente al final de cómo gestionas tu gestión personal dentro de un equipo. Vale. Entonces, en individual tú estás contigo mismo y tú dependes de ti solamente, y en un equipo dependes de X compañeros más, y con lo cual entran otros temas, que es cómo trabajar en una sala con un equipo o trabajar solo y ya está. Vale. Entonces, hay temas diferentes a nivel de psicología, de cómo afrontar unas situaciones u otras. Pero lo trabajas en plan... Claro, ¿cómo trabajas? Tanto he trabajado- Te vas... No, tú tanto he trabajas trabajado con- individual, me refiero. O sea, trabajas primero a individual y luego... Tanto trabajo con deportistas individuales que vienen a consulta, que son de deportes de equipo, Vale. como trabajo con el equipo en sí, in situ en el campo o en el vestuario o donde sea. Es decir, está la modalidad de trabajo en equipo y se trabaja con el ente equipo, o trabajo con deportistas individuales que vienen del deporte de equipo, Vale. que sea. ¿Alguna diferencia? O sea, no sé, algún caso, ¿sabes? De que digas, yo a él le trabajo, voy al lado individual y le trabajo estas partes, pero luego en equipo tengo que trabajar esto. Bueno, claro, en deportes de equipo los aspectos psicológicos que más se trabajan normalmente son aspectos de cohesión y de comunicación, Vale. porque son aspectos clave para el funcionamiento y el rendimiento del equipo, y en aspectos individuales
dependerá. Pero sí que en deportes de equipo o cuando trabajas con el equipo en sí, trabajas muchos aspectos de cohesión, aspectos de comunicación y que los roles de cada persona, de cada miembro del equipo estén bien claros. Que eso también depende de la comunicación, no solo de los jugadores en sí, sino también del entrenador o del staff. Bueno, que al final, si no hay comunicación dentro del equipo es una locura. Pasa lo mismo, por ejemplo, en CrossFit, ¿no? Que es uno de los deportes con los que trabajo bastante y también lo practico. No es lo mismo competir individual que competir por equipos. La gente entrena a CrossFit de forma individual, pero muchas veces compiten por equipos. Total. Y es muy diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Yo es que te lo decía porque yo cuando era joven, te iba a decir cuando era joven, ¿sabes? Pero eso pues ahora un viejo, ¿no? Pero yo jugaba balonmano, deporte en equipo. Claro, y entrenar en equipo o estar en un deporte de equipo, ¿te beneficia o te puede perjudicar? Yo a lo que me refiero es porque yo, por ejemplo, cuando yo entrenaba o cuando iba a jugar, era como quizá estaba como más tranquilo, ¿no? En el sentido de, vale, tengo como una red debajo mío que es todo mi equipo, si yo fallo, quizá alguno pues puede solucionar ese problema. Pero en el CrossFit no, o sea, en el CrossFit voy solo. La cosa es, me perjudica o me beneficia porque si voy en equipo pienso, bueno, me relajo un poco. O pienso, hostia, tengo que ir a tope para no fallarles a ello. Claro, al final tú mismo has dado la respuesta en ese sentido, que te puede beneficiar o te puede perjudicar. Es decir, hay gente que no se siente capaz o no se siente cómoda compitiendo en equipo, Vale. porque la responsabilidad de que su error implique a los otros o perjudique a los otros les sabe como demasiado mal y es como que esa presión no la llevan bien. Hay gente que el hecho de tenerse que coordinar con otra gente y que no tener el control de toda la situación tampoco lo llevan bien. Es decir, ¿no? Por ejemplo, en un balonmano, que tú no puedas hacer todo lo que depende de ti porque dependes de otros compañeros en los que debes evidentemente confiar, lo llevan mal y con lo cual no se sienten cómodos trabajando en equipo. Y hay gente que es todo lo contrario, que si no fuera trabajando en equipo y compitiendo en equipo, no se sentirían lo suficientemente seguros haciéndolo ellos mismos, por ejemplo, en un tenis, ¿no? Eso pasa mucho en el CrossFit. O sea, yo lo veo, que a veces yo pregunto, ¿no? ¿Qué vas, en individual o vas a hacerlo en equipo? Bueno, en equipo que me da como respeto ir yo solo. Hay mucho de esto, o sea, tú ves mucha diferencia ahí o que la gente prefiere competir más en equipo. No veo tanta diferencia. Es un deporte que como el entrenamiento en sí es en individual, quizás sí que la gente da el paso inicial de competir, no lo suelen hacer en individual, a menos que sea una competición interna del box o alguna cosa así. Y el primer paso lo suelen dar muchas veces en equipo, por lo que tú dices, por sentirse más cómodos de que si yo no llego, llegará el otro. Vale. Pero suelen acabar dando el paso a competir en individual. Es más miedo, ¿no? Sí, es más que miedo de la inseguridad. Nunca lo han hecho. Que nunca lo han hecho, aunque realmente lo hacen cada vez que entrenan. Exacto, total. Pero esa es la exposición, sobre todo a la gente que va a ir a la competición, aunque no conozcan a nadie, pero es el hecho de sentirse expuestos. Ya. Bueno, al final esa parte es como lo que no te da la seguridad de decir, aunque yo no haga una repet, o sea, si no lo hago yo, si yo no levanto 2 kilos, pues él seguro que lo hace. Exacto. O que quizás te sientes más arropado. Si claro, arroparte tú solo es como más complicado. Sí. Yo no he competido mucho, no soy muy fan de las competiciones. Siempre me preguntan, ¿te gusta? No me gusta mucho. Pero sí que es cierto que cuando he ido con equipo, era como, iba mucho más relajado. Y cuando vas solo te comes mucho la cabeza. Bueno, ahí está el tema. Ahí entramos. Esa es una de las labores principales de los psicólogos, ¿no? Conseguir que cuando estás compitiendo no te comas la cabeza. Total. Precisamente si te estás comiendo la cabeza es que algo no está funcionando bien, sobre todo en un deporte individual. Teóricamente no tienes que tener tiempo para comerte la cabeza, tienes que tener tiempo para pensar, pero pensar en la acción, pensar en lo que estás haciendo, pensar en la estrategia, pensar en las reps que te quedan, en el tiempo, evidentemente, pero no pensar en aspectos que no tengan que ver con el proceso, con la ejecución, con la acción. Con si tengo que levantar la dumbbell y hacer 4 reps o subirme a la barra para hacer tantas chest to bar. Más allá de lo que no sea eso, ahí entra nuestra labor de conseguir que
Eso se llama inner game, el juego interior, Vale. y conseguir que el juego interior sea fluido, Vale. no sea interrumpido. Vale, sí que pienses más, ¿no? Como en la ejecución del entrenamiento o del WOD, y no tanto en si voy a llegar, si no voy a llegar, si voy a levantar, si no lo voy a levantar. Exacto. Cambiar es lo que... Es lo que nos es lo que interfiere en nuestro rendimiento. Ya, total. Hemos hablado antes de que estaba en el mundo del tenis y del golf, y me has dicho... Sobre todo tenis, golf, pádel, squash... Pues también. La psicología en el, por ejemplo, vamos a poner el tenis, y vamos a poner el CrossFit, porque es lo que más nos une, ¿no? ¿Se trabaja de la misma manera? Similar. Hay aspectos... algo que yo me gusta trabajar mucho con los alumnos a los que les doy clase en la universidad es que les quede muy claro es que hay aspectos diferenciales de cada deporte. Vale. Cada deporte tiene sus aspectos psicológicos diferenciales. ¿Vale? Entonces, es muy importante que los psicólogos sepamos analizar cuáles son. Y evidentemente el tenis y el CrossFit tienen algunos en común, como puede ser la concentración sostenida. Hay un aspecto de concentración, Sí. pero por ejemplo el CrossFit durante un WOD que puede durar, por ejemplo, pongamos un tiempo medio de 10 minutos, tú tienes que tener una concentración focus durante 10 minutos. Un juego en tenis puede durar 10 minutos y tienes que saber mantener la concentración durante 10 minutos. Pero luego vas a tener un periodo de interrupción y vas a tener otro juego y otro juego. Y un partido puede durar 4 horas. Total. En cambio, una competición de CrossFit no te va a durar 4 horas. Entonces, esos son aspectos diferenciales que se tienen que conocer. Porque es distinto trabajar y entrenar. O sea, se llama entrenamiento psicológico al fin y al cabo. No solo reparamos problemas, sino que entrenamos. Preparáis. Entrenamos la mente. Total. Y es diferente entrenar la mente para que esté muy focus durante 10 minutos a entrenar la mente de forma interrumpida durante 4 horas, pero muy focus durante el tiempo de ejecución. O sea, y para, no sé, por curiosidad, ¿cómo se suele trabajar? O sea, ¿cómo lo trabajarías tú esta parte? Bueno, in situ en sí, realmente el deporte en sí ya te ayuda a entrenar eso. Ajá. Porque si tú no eres capaz de mantener tu concentración en un WOD de 10 minutos porque se te va la cabeza a la lista de la compra o si luego tengo que ir a trabajar o cualquier otra historia que no tenga que ver con el WOD, ya está fallando eso. Entonces, si eso ocurre, pues lo detectamos y vemos cómo poner el foco, ¿no? Entonces, es importante sobre todo es muy importante que el que entrena para competir, entrene en condiciones similares a la competición. Vale. Por ejemplo, si yo voy a ir a una competición donde voy a tener 4 watts en un día, el día siguiente 4 watts más y al día siguiente 4 watts más, y eso requiere que mi concentración esté, pues va a haber watts de 10 minutos, va a haber watts de 20 minutos, va a haber watts de 5 minutos y va a haber watts de una RM, de un levantamiento máximo. Si tú no has entrenado esas condiciones, muy probablemente el segundo día tu concentración no va a estar donde tiene que estar y vas a pinchar. Por muy fuerte que estés, por muchas máximas que tengas, vas a pinchar porque no vas a estar concentrado. Si un deportista de tenis, un tenista, no juega partidos de 4 horas, no va a poder mantener la concentración. Total. ¿Entiendes? Entonces, se tienen que entrenar... Exponerte, básicamente. Exacto, se tienen que entrenar en condiciones similares a las que vas a competir. Esa es una. Y habría otras. Habría más. Esa es la más genérica. No, esa es buena porque la que has dicho de exponerte a esas situaciones muchas veces es un error que yo veo, porque al final, sobre todo, veo mucho en el día a día o en el CrossFit amateur, es el problema, de que no se exponen a la competición. Exacto. Y luego llega ese día y yo siempre digo, oye, pero si no habéis entrenado o si quieres competir tienes que ponerte en situaciones de competición. Al final hay presión o por ejemplo, entrenar de cierta manera muy parecida a la competición. Exacto. Hay una regla básica que es súper importante y es que no es lo mismo entrenar, aunque tú entrenes al 100%, que competir. Porque la competición se le suele dar un valor más importante, es decir, ese día el resultado va a importar y si tú no haces una rep, esa rep va a contar.
si tú entrenas con esa dinámica y con esa filosofía, mucho más fácilmente el día de la competición va a ser más fácil para ti que las condiciones se den correctamente. Pero si tú entrenas que las reps no les das importancia tal y cual y luego quieres el día de la competición que esa rep sume, va a ser complicado. Y ahí vienen entonces las frustraciones, el pasarlo mal, y entonces es como, ostras, estás haciendo algo porque te gusta, porque te lo vas a pasar bien, porque al final es un deporte y es un juego y te lo tienes que pasar bien, pero no lo estás gestionando de una forma alineada, ¿sabes? Esto en la élite no pasa, ¿no? O sea, Y entonces sí pasa. O sea, llegan esos momentos y no se han expuesto a ciertas... Sí, hay deportes que más y deportes que menos. Por ejemplo, el CrossFit es un deporte donde nos encontramos bastante con esto. ¿Por qué? Porque hay muy pocas competiciones al año. Es decir, ahora cada vez más. Pero hace 5 años el atleta competía para los Open y lo que se clasificara después, y como mucho hacía una competición más al año. Con lo cual solo competía 2 veces al año, no se entrenaba en competir. El tenista juega cada semana y cada semana tiene una nueva oportunidad. El futbolista o tal, lo mismo. Entonces se entrenan las condiciones de competición y lo normalizan mucho más. Es cierto que las planificaciones muchas veces, sobre todo las que están como enfocadas en élite o tal, sí que hay como temporadas, o yo alguna vez sí que lo he hecho, donde te pone el fin de semana como de competición, y es eso, ¿no? En el mismo día a lo mejor ponen como 4 watts que simulan toda esta parte de la competi. Pero claro, es que hay que exponerse a... Claro, y tienes que estar con otros compañeros al lado y tienes que ver que el otro va 2 reps por delante de ti o entra antes que tú al siguiente movimiento. Tienes que ser capaz de que la atención no se te vaya a eso, o se te vaya a eso pero tú seas fiel a tu estrategia. Uno de los errores muy comunes que nos encontramos en CrossFit, por ejemplo, es el estar pendiente de lo que no tienes que estar pendiente, de cómo va el del carril de al lado, si el juez me ha marcado no rep. Tú céntrate en tu ejecución. Si te cantan no reps, sigue. Pues algo habrás hecho más. El 99% algo no habrás hecho correctamente. Se puede equivocar el juez, evidentemente. Que el otro te vaya 3 reps por delante, céntrate en tu ejecución. Si tú no has hecho una buena estrategia y crees que podías haber dado esto, en la siguiente competición ya lo gestionarás. Pero claro, si no te entrenas en esas condiciones y tienes un tiro al año, es muy complicado. Claro, es que también tienes que hacerlo, lo que tú dices, con gente. Exacto. Porque tú cuando estés allí vas a ver, o sea, tendrás aquí al lado a uno, tendrás aquí al lado al otro, ahí al lado al otro, y es como cualquier cosita te puede despistar. A mí me pasa mucho, que si quieres tú coméntame algún caso o algo que te pase a ti. Y yo cuando antes entraba mucho más a menudo en los boxes con el chico que te comentaba, ¿no? Mi antiguo jefe, y a mí me despistaba mucho sus saltos dobles. O sea, el ruido de sus saltos dobles, él se iba muy rápido, por ejemplo, a mí me despistaba, me hacía ir muy rápido. Es en plan, para que veas lo mínimo que puede pasarte, que o te expones, luego ya está, porque claro, me exponía mucho a eso. Y entrenaba con él, me exponía, y luego ya se reía, porque ya no te afecta, no digo, no, ya no me afecta, que ya puedes ir más rápido si quieres, que intento, yo luchaba por, no escuches, claro, te tienes que exponer. Mira, esto se llama saber competir, realmente. Porque saber entrenar, más o menos podemos saber que no todo el mundo sabe entrenar, porque saber entrenar no es simplemente ir al entreno y hacer lo que toca, es saber en qué momento tienes que apretar, en qué día no tienes bueno, tienes que aflojar, es saber regularte, saber cómo comunicarte con tu entrenador, etcétera, en cualquier deporte. Eso es saber entrenar. Luego saber competir, que tiene variables diferentes a las de saber entrenar. Pero al final algo muy importante y que trabajo con los atletas y es importante detectarlo es el canal comunicativo con el que nos hablamos. Bueno, sí, no, con el que nos conectamos, mejor dicho. Ahora hay una teoría en psicología que se llama programación neurolingüística, PNL, que trabaja mucho los aspectos de, en función del canal comunicativo base que tenemos cada uno de nosotros, tendremos más interferencias en una vía u otra. Por ejemplo, por lo que me has comentado, es muy posible que tu canal prioritario sea el auditivo. ¿Vale? Porque lo que te distrae es la audición. En cambio, puede haber atletas o deportistas que lo que les distraiga sea la visión y a la que el entorno esté desordenado, ellos se desconcentren. Una atleta de CrossFit que sea muy visual se desconcentrará mucho con aspectos visuales de si alguien le pasa por delante o si hay gente mirándole o el otro va por el carril delante y se despistará con la visión. Gente que es más auditiva, todo lo que sea ruido o le favorecerá
o le interferirá negativamente. Total. Entonces hay diferentes canales comunicativos y es importante detectar cuál es el de cada uno y cómo potenciarlo y cómo prevenir las interferencias. Total. Entonces, ¿cómo afecta la psicología al rendimiento? Para mí le afecta en todo. Todo. Es decir, tanto te puede, sobre todo en competición, Ajá. cuando buscamos el rendimiento, es la pieza clave, sea a nivel que sea. Sea en chavalines de 7 años que empiezan a iniciarse en el mundo del deporte, el que sea en deportistas profesionales. Vale. ¿Por qué? Porque tú compites contra más o menos gente de tu nivel, que más o menos saben hacer los mismos movimientos, que tienen nivel más o menos de estrategia, que tienen más o menos todo, ¿no? La técnica, la táctica y la física. Total. El nivel físico, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el factor diferencial? El psicológico. La cabeza. ¿Vale? Total. Es decir, yo no me voy a poner a competir contra Chete Garriba, Fabio Neito o Matt Fraser. Porque bueno, voy a disfrutar mucho de estar en una pista con ellos, pero no tengo nada que hacer contra ellos a nivel competitivo de rendimiento. En cambio, si yo compito contra gente de mi nivel, pues supuestamente más o menos sabemos hacer los mismos movimientos técnicos, tácticos, sabemos hacer una estrategia, sabemos tener unos parciales, tal y cual. ¿Cuál va a ser el factor diferencial? El coco. El coco, total. Entonces, recomendación 100% de que todo el que esté metido en el mundito de élite Entrene la psicología, el mindset, o, al final, sobre todo si quieres competir y rendir. Claro. Si lo que quieres es entrenar y disfrutar, bueno, puede haber gente que entrenando por aspectos psicológicos ajenos al deporte o el mismo deporte en sí te hagan sufrir y eso requiere tratarlo psicológicamente, pero sobre todo cuando hablamos de rendimiento, sea a nivel que sea amateur, sea iniciación o sea semiprofesional o profesional, creo que es importante hacer el mindset, el entrenamiento psicológico. Total. Y has dicho, comentabas lo de, claro, yo si compito con alguien del mismo nivel, tenemos más o menos todo, ¿no? Seguramente vamos a hacer 20 toes to bar seguidos los dos, levantamos los mismos kilos. Aquí entra en juego la comparación, porque lo hablábamos antes, ¿no? El tema de la comparación. ¿Por qué nos comparamos tanto? Bueno, yo creo que va con el ser humano. Es decir, nosotros de hecho aprendemos por comparación y por copia. Los niños, los bebés, se llama modelaje. Ellos ven y copian conductas y es como aprendemos. Los animales igual, ven y copian conductas. El lobo ve a su manada que van hacia el río a buscar agua, pues él va hacia el río, aprende a ir hacia el río a buscar agua porque tal. Los seres humanos aprendemos por modelaje, por comparación, con lo cual es innato en la especie, es necesario para la supervivencia. Lo que pasa que nuestro neocórtex, que es la parte del cerebro o el cerebro que da sentido a la especie, al ser humano, que nos da sentido a saber gestionar las emociones, a tener un lenguaje, etcétera, hace que a veces la comparación nos haga restar en algunos aspectos por sentirnos menos que, y con lo cual ahí entra un tema de seguridad y de confianza. Eso ahí es donde yo quería ir, porque a mí lo que me pasa mucho es, no llevo atletas obviamente de élite, pero sí que llevo atletas, lo hablamos, ¿no? Amateur, de calle, que al final, y no buscan un rendimiento muy grande, sino simplemente buscan pues a nivel físico, verse mejor o rendir un poquito más en los entrenamientos, pero están todo el rato con esa comparación. Y realmente, o sea, es una comparación negativa en ese sentido. Correcto. O podemos conseguir, o qué consejo le darías tú a una persona que está todo el rato comparándose a nivel negativo, porque al final lo pasan mal, porque yo lo veo, lo pasan mal y soy menos que él, mira lo que hace, yo no puedo con esto. ¿Se puede revertir? ¿Podemos hacer que esa comparación juegue con nosotros? Sí, porque al final en el momento en que tú estás comparándote con alguien, el problema no es la comparación, el problema es el que tú sientas que esa persona hace algo diferente o mejor que tú y que tú no eres capaz de hacerlo. Querer copiar cosas que son innatas o esenciales del otro en vez de hacer las nuestras. ¿No? Es decir, yo qué sé, me invento. Quizá, yo qué sé, Michael Jordan era
era un as en volar, ¿no? En hacer saltos y mates tal. Que Shaquille O'Neal hubiese querido imitar a Michael Jordan, no hubiésemos sabido nunca de Shaquille O'Neal. Total. Porque quería ser Michael Jordan. En cambio, Shaquille O'Neal fue Shaquille O'Neal, fue bueno en lo suyo. Se fijó seguramente en cosas de Michael Jordan para mejorar cosas suyas, pero en plan, vale, las voy a hacer mías y luego voy a potenciar mi esencia. Si nos comparamos para tener un patrón de decir, oye, pues mira, esto me gusta o esto creo que me puede servir de esta persona y voy a intentar hacer lo mío, oye, pues no voy a ser el mejor en esto, pero tendré más herramientas, tendré más técnicas para ser mejor completamente o en globalidad, perfecto. Si nos comparamos como para querer llegar a ser igual que esa persona, no vamos a conseguir llegar a ser nunca igual que esa persona, porque esa persona destacará en unas habilidades que nosotros quizá no destacamos. Entonces la comparación tiene que ser con uno mismo. Es bueno observar a los demás y fijarse en los demás y compararse en sentido de decir, oye, ¿qué hace bien este o qué me gusta de este? Para yo imitar según qué serie de conductas, pero haciendo las mías, no queriendo imitar directamente al otro. Como la motivación, ¿no? O sea, verlo y decir, hostia, yo siempre lo digo, si alguien lo puede hacer, o sea, si él lo ha hecho, tú quizá lo puedes hacer, o sea, lo puedes hacer. La cosa es, trabaja para poder conseguirlo. Correcto. Lo que pasa es que sí que yo es lo que más veo, el hecho de, me comparo constantemente con el que tengo al lado, y si ha levantado 85, yo me he quedado en 80 y joder, yo no puedo levantar 85 y te frustras con todo esto. Bueno, si tú ves al otro que ha levantado 85 y para ti es importante poder levantar 85 y tú hoy no los has podido levantar o llevas X tiempo que él está levantando más que tú, lo que te tienes que plantear no es, evidentemente, por qué él está levantando 85 y yo no, sino qué tengo que hacer yo diferente de lo que estoy haciendo para levantar 85, que quizá él los levanta muy fácil porque es más fuerte o le sale mejor la técnica o cualquier cosa, y yo tengo que hacer otras cosas distintas para llegar al mismo punto que él. En cambio, si me quedo anclado en que yo no lo consigo y él sí, evidentemente no vamos a avanzar. Claro, eso es lo que yo siempre repito, intento repetirlo, ¿no? De decir, o sea, vale, ¿qué está haciendo esa persona para levantar 85? ¿Qué no estás haciendo tú para no levantar 85 kilos? Trabájalo y va a ver qué tal. Pero realmente es que es como que es muy fácil decirlo, porque claro, nosotros lo hablamos aquí, lo hablamos ahora. Pero se repite y se repite, porque esto en las redes sociales lo vemos un montón. Y seguramente tú lo has repetido muchas veces. Y la gente sigue cayendo en el mismo problema. Sí. Muchas veces no somos conscientes de que caemos en ese problema. Entonces, a veces hasta que alguien no llega a un especialista, a un psicólogo, que le pone el foco y que es capaz de analizar o identificar dónde está el kit de la cuestión, la persona no toma conciencia y no hace ese cambio. Por eso es a veces más difícil, ¿no? Incluso, evidentemente, a mí me llega gente a sesiones que han hablado con sus entrenadores, que hablan con compañeros con los que tienen confianza, tal y cual, y no llegan a la solución. Bueno, pues porque a veces con los colegas o en un box o con el entrenador, según las conversaciones que tengas, no llegas a ese punto de insight, de toma de conciencia. Y es importante aislar variables y entonces el psicólogo, la tarea que tiene es, oye, ir aislando variables y decir, oye, ¿y esto de aquí que has comentado qué? Ostras, esto, claro, puf. Y ahí es donde se da el cambio. Porque puede venir de muy atrás. Bueno, puede venir de atrás. Muchas veces viene de constructos. Constructos son aprendizajes que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida, que según cómo hemos aprendido las cosas o la percepción que tenemos de la realidad, actuamos, hacemos una serie de conductas, ¿no? Entonces tú puedes tener una creencia sobre ti mismo, de que no puedo, de que tal y cual, y quizás esas creencias vienen de algo que no tiene que ver con lo que está pasando aquí, pero tiene que ver con otro entorno. Y eso no significa que nos vayamos a ir a hacer un psicoanálisis profundo, ni a que los padres tengan la culpa de todo lo que nos pasa. Esa buena, ¿eh? Vale, esta culpa de mi padre que... No todos los psicólogos nos vamos a... Vale, vamos, háblame de tus padres. No tiene por qué. Es que ha pasado que no te sacan de... No, claro, es que cuando eras pequeño, ¿te acuerdas? Mira, vamos a analizar esa situación y te dicen, ¿ves? Era eso. Y dices, hostia, pues yo tengo que ir ahí. Muchas veces sí. Pero no siempre, evidentemente. Y no significa que todo lo que nos pasa de no poder avanzar en aspectos deportivos nos llegue a ese aspecto. Ajá. Y entonces a nivel salud mental, ¿cómo puede afectar esas comparaciones? ¿Afectan? Sí, afectan muchísimo y de hecho
Justo el otro día, una chica que está haciendo el trabajo de recerca de bachillerato justo me hizo una entrevista sobre cómo las redes sociales afectan en la adolescencia, por aspectos sobre todo comparativos y tal y cual. Y hablábamos justamente de esto, de que las redes sociales al final es un escaparate constante de lo bueno. aparentemente mejor de cada uno, porque al final es una apariencia, ¿no? Yo puedo, y más a día de hoy, poner una cámara así y parece una cosa, pero luego lo giras y es otra cosa muy distinta. Entonces es lo aparentemente mejor de cada uno. Entonces, si nos quedamos con ese 0,05% que nos están mostrando, evidentemente hay un sesgo muy importante. Entonces, compararse con únicamente lo que estás viendo es muy superficial y nos puede conllevar, evidentemente, a que nuestra percepción de la realidad esté muy sesgada. Total. Y eso nos puede conllevar a, evidentemente, muchos problemas de salud mental, tipo ansiedad, tipo depresión, problemas de alimentación, problemas de sueño, problemas de autoestima. ¿Has tenido casos así? No. Sí, muchos, claro. Sí. Es mi día a día. ¿Sí? Sí, no porque vengan problemas, o sea, no por gente que se compara en redes sociales, pero son los problemas que Más comunes. en el área clínica que yo trato, que me encuentro con deportistas o con gente que no es practicante de deporte como tal y vienen por problemas de ansiedad, problemas de esto, no tienen por qué ser problemas comparativos, ¿eh? Pero evidentemente mucha parte de la adolescencia, aunque yo trato más adultos, pero algunos adolescentes también los trato, también están muy influidos por esto. O sea, que la parte de la comparación es un tema bastante Sí. que hay que controlar. Sí. Que hay que, Sí. hay que empezar a controlar. O sea, y sobre todo entender lo que tú has dicho es aparentemente bueno. O sea, Correcto. no es no bueno, es lo aparentemente bueno. Exacto. Total. Es que no lo estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, ¿cómo ponemos la cámara? Quítame esa silla de ahí, o sea, ha entrado este chico, ¿no? Yo te voy a poner lo bonito, pero han pasado muchas cosas en las redes sociales. Aparte, en el mundo del deporte, y sobre todo en deportes de fitness, ¿no? CrossFit, entre otros, yo puedo mostrar algo que no sea cierto de mí. Total. Y eso, en realidad, oye, pues depende de cómo a mis rivales yo les puedo fastidiar por ahí. Y puede ser una estrategia. ¿Es bueno? ¿Sabes? Porque si a mí me perciben como, entiéndeme, en términos comparativos, si me perciben como un león y yo soy un perrito pequeño, Total. cuando vaya a la pista y vea el león, me voy a sentir muy pequeño y ese sentirme pequeño en la competición me va a influir en mi rendimiento. Yo no voy a dar mi 100%, porque voy a ver a aquel atleta como un león, como un invencible. Pero quizá, lo que me está mostrando en redes sociales es lo que yo estoy haciendo en mi día. O sea, lo que me está mostrando en redes sociales no es nada más que lo que yo estoy haciendo en mi día a día, pero él me muestra algo que parece El top. súper Claro. y en realidad no es tanto. Sí, sí, no, es buena. Esa estrategia me ha gustado, la de demostrar eso. No, está guay. Y claro, ahora está muy de moda. No sé si es una moda o no es una moda el tema de la psicología. No sé, lo que hablamos antes, ¿no? Está en auge. Está en auge. A mí, yo por mí, guay, o sea, yo siempre lo digo que, no sé si tú lo piensas igual, pero considero que todos deberíamos ir al psicólogo. Lo que me ha dicho antes, ¿no? Los psicólogos vamos al psicólogo. Correcto, los psicólogos tenemos que ir al psicólogo. Es normal. Pero ahora está como muy normalizado hostia, si yo tengo una ruptura con pareja y te lo cuento a ti, hostia, tío, deberías ir al psicólogo, ¿eh? O hay una situación que no sé gestionar, hostia, deberías ir al psicólogo, ¿no? Pero en el mundo deportivo quizá no tanto. ¿Cuál es el punto o cuándo dirías tú que un atleta debería ir al psicólogo? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Bien, es una buena pregunta. Pienso que cualquier deportista, no como debería, sino que necesitaría introducir la figura del psicólogo en el deporte, psicólogo deportivo, en el momento en que quiere competir. Vale. Competir de una forma, vamos a llamarle seria. Seria como algo como importante que quiero hacer, como algo en lo que quiero mejorar, como un reto, como algo que me motiva. Vale. Creo que es una pieza clave, como hemos dicho. Y eso no significa que se tenga que ir a sesiones de psicología o que tengas que tener a tu psicólogo cada semana. Pero hablar con él para ver cómo vas a afrontar según qué situaciones de la competición, cómo estás afrontando el entrenamiento, qué cosas te pueden afectar, tal y cual. Y poner las cartas sobre la mesa va a darte unas herramientas que tu entrenador, tus colegas,
tu nutricionista, tu fisioterapeuta, tu preparador, lo que sea, no te van a dar. Total. Entonces te estás perdiendo un área. Pienso que todo deportista debería poder pasar o incorporar en la medida que necesite. Quizá alguien necesita una única sesión para chequear que, oye, que lo voy a gestionar súper bien. Tuve un caso, precisamente, de una chica que a día de hoy está compitiendo en alto rendimiento en halterofilia, en bastante alto rendimiento, en bastante nivel, que, bueno, tuvo esta mentalidad, oye, mira, estoy empezando a competir en serio, he crecido muchísimo en muy poco tiempo, entre comillas, me asusta este cambio que he hecho tan grande de casi no entrenar y no saber lo que era halterofilia a que de repente me convoquen para lo que sea, ¿no? Quiero chequear que lo estoy haciendo todo bien. Hicimos 4 o 5 preguntas, chequeamos 4 o 5 cosas y le dije, tienes las herramientas, ya tienes las herramientas en el nivel que estás para gestionar lo que de esto, en lo que yo veo. ¿Cómo te ha ido hasta ahora? Bien, bastante bien. Bueno, pues perfecto, sigue así. Si en algún momento en tu escala competitiva, en tu ascenso competitivo, hay alguna brecha, hay algo que tú sientes que no tienes como herramientas, hablemos. Oye, detecto que aquí estoy flaqueando, esto me está afectando, esto no sé qué, no estoy gestionando bien esta situación. Veamos qué herramientas tienes tú que podemos aprovechar y si tú no tienes las herramientas, porque lo que sea, vamos a ver qué herramientas nos da la psicología que te pueden servir. Vale. Entonces, desde ese punto de decir, oye, pues nos vemos 1 o 2 veces en 4 años y tienes las herramientas, oye, pues no, realmente no estoy gestionándome la competición, no estoy teniendo unas expectativas que no se alinean a lo que necesito, o tengo este diálogo interno que no me permite disfrutar del entreno, de la competición o de lo que sea, o me comparo mucho, o X. ¿Se llega a disfrutar? ¿Se llega a disfrutar? ¿Lo disfrutan? ¿El qué? La gente de élite disfrutan de sus entrenos, disfrutan de las competiciones. Sí, pienso que si no lo disfrutaran no seguirían. ¿Sí? Sí, porque sobre todo en algunos deportes requiere un sacrificio muy, muy grande y pienso que si no hay un punto de disfrute, si tú no disfrutas del proceso, el resultado realmente te va a dar igual y no va a haber un resultado. No, lo decía sobre todo por esa presión, ¿no? Pero bueno, entiendo que es una presión que hacia que Es una presión que la saben llevar bien, tienen que saber gestionar desde luego, pero que por experiencias o por habilidades personales, competencias que tienen, saben gestionar esa presión. Al final he trabajado con gente que está en primera línea de medios de comunicación, en gente que está en primera línea de diarios, de medios de comunicación, lo que sea, muy expuestos, y que su problema no es la presión que ejercen sobre ellos los medios, los sponsors o lo que sea. Quizá es otro, o quizá no es un problema, no tienen ningún problema. Y eso es algo muy importante que es importante que la gente también conozca, que es que no tienes por qué tener un problema para trabajar tu mindset, porque tú estás entrenando unas competencias. Yo ya tengo competencias, pero igual que se me da bien, me invento, los saltos dobles a la cuerda, quiero que se me den mejor, quiero mejorarlos. Pues si se me dan bien, pues vamos a mejorarlos. Entonces quizá acuden a un psicólogo deportivo para mejorar sus competencias, pero la presión, los nervios, la competición lo llevan bien, no les afecta. No, está guay. Y lo que pasa que, y ahora me quiero ir a la parte de competición. Hemos dicho que, bueno, has comentado que un atleta cuando quiere pasarse, ¿no?, a hacer competición buena, seria, debería de tener un apoyo por ese lado, ¿vale? Pero volviendo a la gente amateur, a la gente de calle, a los que van todos los días al box a hacer watts, cuando una persona que hace CrossFit o que le gusta mucho el deporte y no compite a esos niveles, debería ir a un psicólogo, sobre todo para quizá arreglar esos problemas que comentábamos antes, quizá de comparación o algún problema que tenga. O sea, claro, es muy relativo. Alguien que haga un deporte, más entendido deporte como actividad física, correcto, para estar saludable, de salud, llámese CrossFit, llámese pádel, llámese correr, llámese ir al gym
hacer pesas y máquinas y una clase de spinning o de aquagym o de lo que sea, si esa persona no va a competir y va a cualquier entorno deportivo para estar en forma, para sentirse bien consigo mismo, para estar saludable, entonces si aparecen problemas psicológicos pueden no tener que ver con el deporte, o puede ser que tú vayas al gimnasio X, al centro de fitness X, y no quieras ir porque te sientes menos, porque ves a los que están levantando pesas, porque ves el de la clase de la clase de spinning que no sé qué, porque te sientes incómodo. Entonces ahí hay un problema de autoestima y de seguridad en uno mismo, de base, donde eso evidentemente pues no es necesario, evidentemente, pero es mejor que se pueda tratar a nivel psicológico. Mucha gente que lo identifican en el momento en que quieren conseguir algo y se sienten frustrados porque sus miedos, sus inseguridades les interfieren en poder conseguirlo, ¿no? Pongamos el caso, alguien que el médico le recomienda que debería hacer deporte o actividad física, ¿no? Por salud, por bajar peso, no por tener una figura ideal ni mucho menos, ¿no? Sino por bajar peso, por problemas de rodillas, por problemas de huesos, lo que sea. Pero a esa persona le da vergüenza ir a un gimnasio, me estarán mirando y que dirán, ¿y cómo voy? ¿Y cómo me presento? Evidentemente hay una inseguridad de base que te está impidiendo, te está interfiriendo en que tu salud mejore. Ahí evidentemente es una red line, ¿no? Es una línea roja de decir, oye, aquí tengo que tratarlo, porque es que ya no es porque me lo quiera pasar bien o por decir, es que lo necesito por salud. ¿Puedo encontrar otras herramientas? Quizá, no hace falta que vayas a un centro de fitness, puedes cogerte un entrenador personal. Perfecto. ¿Puedes hacer deporte en casa, en el salón de tu casa? Perfecto. Pero, ostras, ya tienes una barrera que te está impidiendo algo. Y eso, pues, es una línea roja, ¿no? Entonces, que hay un freno donde tú quieres poder hacer algo y no puedes, por lo que sea, eso es una alerta para decir, esto lo tengo que trabajar. No, total. Y a nivel de comparaciones, a nivel de inseguridades, sobre todo quizá hablando de marcas o de tiempos, cuando la gente se agobia mucho por esto, también tienes como ciertos límites de decir, vale, oye, se te ha ido. Por una cosa que te compares una vez, que diga, tengo un día malo, mira lo que ha hecho, pero ¿cómo de recurrente tiene que ser eso? Como para decir, oye, o alguien que a lo mejor lo detecta, porque a lo mejor él no lo ve, pero para que la gente aprenda también un poco a mirar al resto que está alrededor, y si alguien está haciendo todos los días eso mismo o siempre está comparando, que le diga, oye, quizá deberías ir a... Mira, algo que por lo menos en psicología marcamos mucho como estos indicadores de tratar algo, como esas banderas rojas, ¿no? Es el hecho de, sobre todo, ¿cómo te lo diría? Identificar cuando algo nos preocupa más allá de ese entorno. Me explico. Cuando tú, por ejemplo, en el trabajo no eres capaz de desconectar y llegas a casa y sigues conectado al trabajo recurrentemente, diariamente, y no eres capaz de dejar los problemas del trabajo en el trabajo, ahí tienes un problema. Cuando te vas de casa y fuera de casa te llevas los problemas de casa al trabajo, a los amigos, al deporte, es que el problema de casa te está afectando más de lo que te debería afectar. Si tú has tenido una discusión con tu pareja, con tus hijos, si es algo puntual, evidentemente te va a afectar y te debe afectar. Pero si es algo recurrente, constante en el tiempo, eso es un problema. Hay que actuar. Porque sobrepasa la importancia que debería tener y te está afectando más. En el deporte pasa lo mismo. Si tú recurrentemente te vas del box, te vas de la pista, te vas de la cancha y sigues obsesionado con que aquel está haciendo mejores tiempos, aquel está haciendo mejores anotaciones, y no desconectas de eso y no eres capaz de hacer un plan de en qué me voy a centrar que dependa de mí para cambiar eso, evidentemente ahí es un problema. Vale, ahí está indicado. Correcto. La recurrencia. Sí. O sea, la recurrencia y la de contexto. Vale. Vale. No, sí, es interesante eso. Es que es lo que comentábamos antes, de mucha gente está en ese punto, en el de que constantemente están con esa comparación. Y es... Si eso es algo puntual... Alguien del box, sí, te puede decir, oye, no te rayes, no, porque yo... No te preocupes, que mañana es otro día y ya está. Ya, pero... Hostia, hay que mirarlo. Sí. Es que puede lo que comentas antes, ¿no? Puede llegar a ese punto de salud mental de pasarlo mal, ¿sabes? Sí, es un punto de obsesión
y de preocupación. Es decir, la preocupación en sí, la palabra nos lo dice, ¿no? Te preocupas de algo que no te estás realmente ocupando, con lo cual estás anticipando y eso te va a generar ansiedad. Y esa ansiedad se va a transmitir en no poder comer bien, tener presión en el pecho, no descansar, no comer bien y evidentemente se va a generar un bucle que te va a repercutir. No. Pues ahí tenemos el indicador. Ahí lo tenemos. Quería hablar del ego. Venga. Tenemos el ego y tenemos la seguridad en uno mismo, ¿no? Hay una diferencia real entre uno y otro. En el caso, yo te pongo un ejemplo para que también se entienda, ¿no? La gente que, digo, estoy haciendo snatch, por poner el ejemplo de CrossFit, que la gente lo entienda, snatch, son 100 kilos, los puedo llegar a mover, ¿vale? Y digo, venga, sí, me tiro, voy a levantar los 100 kilos. Pero tengo esa duda, ¿no? De, hostia, que yo creo que a lo mejor esto no lo levanto, pero los tiro. Y si los saco, digo, vale, perfecto. Mi seguridad en mí mismo es como que me ha jugado una buena pasada. Pero si no lo saco, normalmente se dice, o no, se piensa, es que el ego, te han podido el ego. Hay una diferencia real entre uno y otro. Y si la hay, ¿cómo podemos detectar eso? Vale. Claro, el tema del ego va mucho con el ego en sí, para que la gente comprenda lo que significa el ego, que creo que es importante. Ajá. El ego es el autoconcepto. ¿Qué significa? El cómo te percibes a ti mismo. Vale. En tanto a ti mismo y en tanto a los demás. Ok. ¿Vale? O sea, que hay dos... Claro. Primero en tanto a cómo te ves en tanto a ti mismo, en tanto a cómo te ven los demás. Vale. ¿Vale? Entonces, si tú, por querer sentirte incluido o percibido por los demás, según tu percepción, vas a intentar meterte en esos 100 de snatch cuando realmente no estás preparado y hay un nivel alto de error y con lo cual de frustración. Si el ego te puede más porque te estás fijando más en lo que deberías hacer porque tu entorno significa que tienes que estar metiendo esos 100 de snatch, entonces ahí evidentemente el ego lo estás haciendo vulnerable. Vale. Porque no estás fijándote realmente en lo que te tienes que fijar, si estás preparado, si tal y cual, si tú has entrenado suficiente como para meter 100 de snatch al margen de el entorno, de lo que sea. Entonces, si tú te metes a hacer eso, vas a hacer el ego vulnerable. Y lo vas a hacer por ego. Porque tengo que demostrar que puedo. Y ahí vienen muchas lesiones. Total. Y muchas lesiones también psicológicas de frustraciones, de etcétera, ¿no? El ego bien trabajado en uno mismo es ese ego en el que tú has trabajado bien para llegar a un cierto punto, el entorno está en ese punto y tú, gracias a tu trabajo, consigues esa meta. Vale. Porque estás preparado. Porque estás preparado. Porque te lo has trabajado y porque tal. Entonces tu ego se va a ver reforzado. Vale. Tu autoestima, todo tu concepto y el ego se va a ver reforzado porque lo he hecho, lo he conseguido. Entonces sí, te va a gustar ese punto de decir, ese punto de aplauso social, de reconocimiento social, necesario evidentemente para cada uno de nosotros, el reconocimiento social, de decir, hostia, qué bien. Pero no porque lo necesite el reconocimiento social. Me gusta recibir el reconocimiento social, me gusta que mis colegas me aplaudan cuando hago el 100 de snatch y por 100 lo he metido. Pero no lo tengo que vivir como una presión de que si no estoy ahí soy un fracasado o soy menos o tal. Porque entonces tú mismo vas a hacer que tu ego sea vulnerable. La cosa está en que si le tiro a los 100 de snatch, pues la verdad es porque yo quiero tirarle los 100 de snatch y porque lo hago por mí, sí. Porque creo que estoy preparado y que si... o sea, tener como ese pensamiento previo a decir, oye, si lo fallas no pasa nada. Exacto. Estás intentando, tú estás preparado, crees que estás preparado, has entrenado para esto, ahí está la parte de seguridad de uno mismo, ¿no? Y lo estoy haciendo por mí. A la que tengamos ese pensamiento de, hostia, me están mirando, tengo que sacar, ahí es cuando detectamos, ¿no? Que es la parte negativa del... Exacto. Del ego. Más y has dicho que se puede, o sea, que podemos jugar con ella, que sí. Podemos hacer que juegue nuestra... Claro, a nuestro favor. A nuestro favor. Porque claro. si tú, fíjate, si tú consigues ese proceso de que te vas fijando en ti, en el proceso, y todo lo que vas consiguiendo, todo lo que le vas aportando a tu ego es reconocimiento gracias
a tu esfuerzo Ajá. y lo que vienen son resultados, tu ego se va a ver muy beneficiado, pero no vas a tener un ego, vamos a llamarle pedante, Vale, sí. de decir, estoy por encima, soy el puto crack, ¿no? Porque vas a estar muy enfocado en tu esfuerzo y en tu rendimiento. En cambio, si lo que único que prevalece en ti, lo único que te importa es el reconocimiento social y tu ego lo alimentas de reconocimiento social y no de reconocimiento personal, entonces estás vendido. Ahí es donde entra la pedancia y donde los aires de superioridad se dan. Total. No, sí, muy interesante. Vamos a irnos un poquito a la competición, porque sobre todo en el mundo de la competi. ¿Qué cosas has visto en común en los atletas de élite? Tanto negativas como positivas. Cosas en común que he visto en los atletas de élite. ¿Qué es lo que tienen ellos? Me refiero, por ejemplo, son muy constantes, tienen mucho esfuerzo, o tienen mucho miedo, tienen mucha presión. ¿Qué es lo que tienen en común todas esas personas de élite? La gente que es de la élite de cualquier deporte, lo que tienen en común es un alto grado en compromiso. Compromiso y constancia, o perseverancia. Es imposible llegar a la élite de cualquier lado del mundo, de cualquier sector del mundo, sin constancia y perseverancia. Y para eso hay que tener un gran compromiso. Y para eso hay que tener una gran tolerancia a la frustración. Total. Es imposible, ningún deportista de la élite mundial, ningún empresario o profesional de cualquier sector del mundo laboral es excelente en lo suyo sin esas competencias. Entonces, te diría que todos ellos tienen en común eso. Y sobre todo es muy importante el compromiso. Y muchas veces soñamos con conseguir algo, idealizamos conseguir algo, pero es una idea, es un sueño, no es un compromiso real. No hay un compromiso, no hay un objetivo sabiendo los pros y los contras de todo y pagas el precio real de esa constancia. Eso es lo positivo que creo que tienen todos o la mayoría de ellos, ¿no? O la inmensa mayoría. ¿Qué tienen de negativo? Realmente, muchas veces hay mucho ego entendido en aires de superioridad y de pedancia en gente que está en la élite de cualquier sector mundial. Vale. Pero también lo hay en no tan élite, es decir, hay gente que podríamos decir, y no me gusta esta palabra porque es como menospreciar un poco, pero hay gente que es mediocre en lo suyo y se creen que son está arriba del todo, ¿no? Exacto, que son la élite. Pero al final el problema es con quién te compares o en la línea que te compares. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si yo, que entreno a CrossFit, que llevo 7-8 años entrenando a CrossFit, me comparo con gente que lleva 1 o 2 meses, claro, pues quizá me voy a sentir el mejor de esto, pero realmente quizá yo soy mediocre en lo mío, en mi nivel, correcto. Con lo cual, el hecho de compararme con algo, con lo que te decía antes, no realista con lo que yo de esto, va a hacer que yo genere un superego no real. Eso muchas veces pasa en la élite también. ¿Sí? Sí, gente que se cree mucho mejor de lo que está rindiendo mucho mejor, que son muy buenos en lo suyo, pero que se creen mejores que otras personas. Quizá no que otros deportistas, pero sí que otras personas, por ser profesionales de cualquier deporte. O sea, que no tiene nada que ver con el CrossFit, a lo mejor. No tiene por qué tener que ver con el CrossFit. Estamos hablando de la élite del deporte mundial o cualquier actor, o cualquier cantante, o cualquier médico, o cualquier abogado, o cualquier empresario. O sea, claro, pero me refiero que, imagínate, ¿no? Yo soy élite de CrossFit y yo me creo superior al recepcionista de aquí, solo por ser la élite del CrossFit. O sea, porque soy una parte de la élite, te refieres, ¿no? Claro, sí, porque yo estoy en la élite de algo y creo que o me voy a comportar como que tú eres menos que yo porque tú no eres la élite teóricamente de algo. De lo tuyo. Cuando quizá realmente para ser recepcionista, para ser
paleta para ser mecánico, para ser lo que sea, quizá eres de la élite de lo tuyo, tienes que ser muy bueno para estar en el puesto que estés. Lo que pasa es que no hay medios de comunicación, patrocinadores, tal y cual, que te engloban porque eres bueno y te dan dinero para que tú tengas recursos. O sea, eso es lo que más se ve. O sea, lo que más... Claro. La parte más... factor común, digamos. Sí, sí. No significa que ni el CrossFit ni... Es algo muy general. Es algo que pasa en las élites de lo que sea. Bueno, al final cualquier empresario de éxito de élite también te mira un poquito... Ahí está, ¿no? Esto pasa en todos los entornos y es algo común. Lo que pasa es que, bueno, el problema está en que socialmente la gente se crea superior a alguien por el hecho de pertenecer a la élite de algo más visible por los medios de comunicación o las redes sociales. No. Has comentado antes constante. Sí. Entonces, ¿constante se nace? O sea, Hay gente que sí. ¿nacen? Sí. Hay factores de personalidad que son... la constancia se hereda de alguna forma. La constancia. Se hereda. Sí. Sí. Luego se puede reforzar, o sea, se puede... Sí. Y hay gente que no nace... O sea, la constancia no es la tienes o no la tienes. No es algo dicotómico. Es algo dimensional. ¿Tienes más o tienes menos? Vale. Todo el mundo nace con capacidad de ser constante. Hay gente que nace con mayor capacidad y hay gente que nace con menor capacidad. Vale. Y el que nace con menor, Evidentemente se puede entrenar. trabajas, Sí. tú puedes ponerte a un nivel como el que ha nacido en medio, ¿no? Y se Sí, por decirlo así, es algo muy... sí, es como muy gráfico, ¿no? Como has hecho. Pero para que socialmente se entienda, podríamos decir que sí. Es como... Eso tiene que ver con las inteligencias, ¿vale? Hay gente que tiene mucha capacidad intelectual en memoria o mucha capacidad intelectual en las matemáticas o mucha capacidad intelectual en la comunicación, y hay gente que tiene muy poca capacidad, por ejemplo, en dibujo. Yo mismo, por ejemplo, ¿no? Yo nací con muy poca capacidad de dibujar, ¿vale? De todo lo que tenía que ver con el dibujo. No sé. Hay gente que de pequeños ya te hacen unos dibujos flipantes. Y yo, a mi edad, quizá todavía no soy capaz de hacer un buen dibujo, por decirlo así. Evidentemente, mi capacidad, tiene que ver con una inteligencia de dibujar, de plasmar, ¿no? Artística, la puedo entrenar. Y yo si dedico muchas horas a la semana a entrenar mis técnicas de dibujo, mis habilidades, tal y cual, puedo llegar a ser quizá un buen dibujante. Vale. Quizá no puedo llegar a ser el mejor dibujante del mundo. Quizá. Depende del grado de competencia básica que yo tengo de eso. Pero me puedo convertir en un buen dibujante. Puedo mejorar mucho mi nivel desde el que partí hasta donde estoy. ¿Por qué no? Pero voy a partir de una base inferior a otros. En CrossFit pasa lo mismo. En el deporte en sí pasa lo mismo. Ves gente en el box que entran y de repente te hacen un muscle up. Total. El primer día, a ver, ¿esto? Total. Ah, qué fácil, ¿no? Y quizá llevo 7 años y no he hecho un muscle up. ¿Entiendes? Y habrá gente que quizá, pues eso, 7 años después, no te habrá hecho un muscle up. Ya hay unas cuestiones de técnica. Hay muchos medios, sí, total. Pero no tendrán esa predisposición. Ya. Entonces, tiene mucho que ver con esto. Ya. O sea, que se puede mejorar, pero... La constancia se puede mejorar. Se puede mejorar. Pero como el dibujo, tienes que ir pim, Sí. y que hay que tener en cuenta que ya hay mucha gente que parte con ventaja porque lo hacen con unos niveles de constancia mucho más elevados. Exacto. Evidentemente el entorno... Que ese si no lo trabaja también se le va a hacer bajo. Exacto. Si tú naces con una predisposición baja a la constancia y tu entorno directo con el que naces, tu familia directa, la escuela, tus amigos, no favorecen a que tú seas constante, no te ayudan desde pequeño a que tú seas constante, va a ser más difícil que a los 25 te pongas a ser constante. O sea, que hay que decir que hay que reforzarlo desde abajo. Claro, sí, no significa que a los 25 no puedas cambiar el chip y que tu objetivo de vida sea ser más constante. Por supuesto que se puede, no hay una edad para nada, pero va a ser más difícil, evidentemente. Total. ¿Y tú cuando trabajas con los atletas, tú trabajas a lo que es el atleta o a la persona?
¿Me entiendes? Sí, buena pregunta. Pues ahora depende de casos. Porque al final, sobre todo cuando hablamos de atletas ya más tirando a profesionales, es como su oficio. Entonces es un rol que ocupan en el mundo, ¿no? Como mi rol como psicólogo, yo al principio he dicho, no, soy psicólogo y soy persona. ¿Me comporto más o menos similar cuando soy psicólogo que cuando soy persona? Sí, más o menos. Pero yo dentro de consulta soy de una forma y fuera de consulta soy similar, pero soy de otra forma. Entonces, yo cumplo un rol. El atleta de cualquier deporte cumple un rol como deportista profesional o deportista semiprofesional, tal. O cuando tú compites, eres el atleta. Pero luego eres la persona. Y luego eres el hijo, o la pareja, o lo que sea. Son roles. Entonces, el problema es cuando queremos ser el mismo rol en todos los entornos. Que puede ser, porque al final tú puedes, a lo que me refiero es, tú puedes tener el rol de atleta muy bien trabajado y que esté todo ok, pero que luego el rol de padre, de hijo, tal, que esté mal. Y al final tú ahí, no entiendo que trabajarías la parte más personal, que es la que va a hacer que beneficie toda la parte. Yo puedo trabajar con deportistas profesionales o semiprofesionales que en su vida profesional como deportistas van bien, muy bien, no tienen ningún problema, pero se acaban de separar. O acaban de tener una pérdida en su vida importante. O lo que sea. O acaban de ser padres o lo que sea. Y no les va bien en eso. O están teniendo unos estudios, están haciendo unos estudios a la par que son deportistas profesionales. Y en los estudios se frustran o no van bien o lo que sea. Entonces, trabajamos el área más personal. Sí, más personal o más salud de esa persona fuera de su trabajo. ¿Y cómo afectan esos problemas? A veces afectan y a veces no afectan. ¿Sí? Sí, a veces la persona es capaz, ¿no?, de hacer que no le afecten, igual que cualquier profesional del mundo. Es capaz de llegar a su trabajo y que los problemas personales no le afecten. Y un deportista pasa un poco el mismo. Llegar a un punto que sí que, si eso se mantiene, ese problema se mantiene, le afectará a nadie, desde luego. Pero como cualquier profesional del mundo. Ya. No, pero es interesante eso, ¿no? De que muchas veces hay que trabajar la parte más personal para mejorar la otra o que no interfiera. Exacto. O sea, que al final son lo que tú decías, ¿no? Atletas y personas. Correcto. Hay que saber diferenciar. Vale, guay. Vamos un poquito a lo personal. Escuché una frase que dijiste que era mi trabajo es quedarme sin trabajo. Sí. Yo pienso lo mismo. Yo con lo que me dedico al final, pues intentar, ¿no?, que la gente tenga hábitos más saludables, que aprenda a alimentarse, que se cuide, que haga entrenamiento. Al final pienso que es igual, ¿no?, que mi trabajo tiene que acabar, si lo hago bien, obviamente. Pero en tu mundo de la psicología puede acabarse o no acabarse. Me refiero, al final tú puedes ser simplemente el apoyo, ¿no?, hacia ese atleta durante toda su carrera deportiva y que tu terapia, entre comillas, se acabe cuando el atleta se retire. O solo solucionar un problema. Y cuando se solucione, ya sales de ahí. Sí, yo puedo ser por decirlo así, parte de su staff durante toda su trayectoria deportiva. Y puede haber momentos en los que necesite recurrir más a mis servicios, a lo que yo le puedo aportar, y momentos que menos. Vale. Por ejemplo, creo que esto se explicará bien con un ejemplo, con un caso. He llevado y llevo a una deportista a día de hoy, podríamos decir semiprofesional, de un deporte individual, de raqueta, que durante un tiempo necesitamos trabajar casi quincenalmente o semanalmente una serie de cosas durante un periodo de casi un año o 8 meses largos. Luego esa frecuencia se fue transformando en una vez al mes, una vez cada mes y medio, una vez cada 2 meses, tal y cual. Y he estado sin tener que contactar con esa deportista durante 1 año y pico, largo, casi 2, más allá de cómo te va, qué tal vas, tal, pues bien, tal y cual, tal, pero simplemente una información de chequeo. Y ahora volvemos a trabajar un aspecto de nuevo, donde nos estamos viendo cada 3 semanas. Entonces, hay una demanda, ese deportista tiene una demanda, se cubre la demanda
se hace un seguimiento, se deja la demanda. Tú sigues siendo el referente De esa de esa persona. ¿Aparece una nueva demanda? Volvemos a trabajar. Vale. Una nueva demanda que no tiene por qué ser un problema, que es, estoy haciéndolo bien, pero quiero dar un salto. Estoy pasando de jugar en tercera y me siento preparado para la segunda. Vamos a trabajar ese salto. Vamos a mejorar algunas cosas que se me han estancado. ¡Pum! Trabajamos eso. No, guay. Pues incluso lo que hemos comentado antes cuando estábamos con el café, que es, ya no es solo el hecho de que tenga un problema, sino es, oye, lo estoy haciendo bien, que bueno, lo comentamos antes, porque al final, con todas las cosas que debe tener una persona a nivel de élite y tal, con todos los problemas, es, no sé si lo estoy llevando bien o si lo estoy gestionando de buenas maneras. ¿Tú consideras que todos los boxes de CrossFit deberían de tener un psicólogo deportivo? No. No. No como in situ. Vale. No como parte del staff. Pienso que no es necesario como psicólogo deportivo. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el psicólogo deportivo va a abarcar sobre todo aspectos desde gestionar un entreno de CrossFit, gestionar aspectos de la comunicación tal y cual, hasta la competición, hasta aspectos de ayudar a las personas a que disfruten más del entreno. Sí, puede trabajar un montón de cosas. Sí, quizá un psicólogo. Vale. Vamos a ampliar el abanico de psicólogo deportivo a psicólogo. Especialidad a psicólogo. ¿Por qué? Porque un psicólogo especializado en salud y especializado en deporte, con la doble especialización, puede ayudar a personas que sufran de estrés, de ansiedad, de problemas personales, de que dentro del box mismo hayan perdido la motivación en el deporte, etcétera. Y si es deportivo, va a poder trabajar también aspectos deportivos, como los que te he comentado, aspectos con los entrenadores, de frustración, como trabajadores en sí, ¿no? Aspectos de cohesión, aspectos de cómo comunicarse con los usuarios de CrossFit, va a poder trabajar aspectos de la competición, etc. Pero un psicólogo únicamente especializado en deporte sin estar especializado en salud, pienso que no. Porque a no ser que sea un box de CrossFit que únicamente sea pura competición, Claro, pero ahí nos vamos a la élite. Bueno, élite o ya todo el mundo o semi-élite, grupos de competición, tal y cual, ahí sí tiene sentido un psicólogo deportivo únicamente. Vale. Porque va a trabajar muchos aspectos de competición. Pero que sí que estaría bien que hubiese un apoyo a nivel psicológico. Sí, donde los usuarios puedan recurrir a ese psicólogo o a esa psicóloga por cualquier cosa, igual que, ¿no? Yo en este caso trabajo en Gavi Medi, que es un centro médico que está en la zona de la comarca de la Selva, en Girona y tal y cual. También trabajo online con atletas o con personas que no son deportistas de alrededor de España sobre todo y alguno internacional, y puedo trabajar online. Y la gente viene aquí presencialmente o me contacta por redes sociales o por internet para hacer sesiones conmigo. Pues si el psicólogo forma parte del box, pues va a recibir gente de ahí, que pueden ser gente del box mismo, que digan, ostras, pues voy a ir con Sergi, que es el psicólogo del box tal, porque me queda cerca, porque me han hablado bien de él o porque me genera confianza, o puede venir gente de fuera, que no tengan que ver con el box, pero oye, vengo a verte aquí al box. Total. Bueno, yo también lo creo, del hecho de que exista esa parte a nivel de apoyo. Porque al final, yo lo que mucho he notado también es que al final los entrenadores pasamos a veces a ser de entrenadores a psicólogos. Ya. Sin meternos, ¿no?, en el mundo de la psicología, pero es que la gente, tú la ves y cuando entrena tiene sus preocupaciones, sus miedos y tal, y dices, vale, tampoco te puedo dar ciertos consejos o ayudarte porque no sé tampoco cómo enfocarte. Lo que yo te puedo decir, Claro, no te rayes, ¿no? Por alguna manera. Lo comentábamos antes y yo en este sentido me considero súper afortunado porque colaboro con, por decirlo así, con 3 boxes principalmente, en este caso de Cataluña, que son 77 Fit, que son Grid y que son Links. Y presencialmente yo no estoy in situ dentro de ninguno de ellos,
pero colaboro con ellos, soy partner de ellos, en el sentido de que, por decirlo así, el psicólogo de referencia de estos 3 boxes soy yo. Eso no significa que no haya otros psicólogos a quien conozcan los coaches o lo que sea, y si alguien necesita deriven, por supuesto que sea, y tiene que ser así, ¿eh? Pero sin estar dentro del box, porque yo estoy cerca de esos 3 boxes y puedo acudir si es necesario algo presencial, ellos me pueden derivar casos. Entonces sí que estos 3 boxes en este caso, y seguro que muchos más en Cataluña y en toda España lo hacen, tienen algún psicólogo o in situ o de referencia para derivar. Igual que deben tener nutricionistas, igual que deben tener fisioterapeutas de confianza para derivar esos servicios externos. Eso es lo que veo, que hay nutricionistas o por ejemplo, entrenamientos personales, pero la psicología no. La psicología, muy pocos. Muy pocos. Pero bueno, a ver si por lo menos que conseguimos que le vayan metiendo. Sí, pienso que cada vez más, y al final los centros de CrossFit, los boxes de CrossFit, cada vez más pienso que se están convirtiendo, y debe ser así, en centros de salud. Al final CrossFit tiene una línea de trabajo súper potente que es CrossFit Health, distinta a CrossFit Training o CrossFit HQ, que es CrossFit Competición, y CrossFit Health es la línea que va a priorizarse, porque es al final la salud, y dentro de la salud evidentemente entra la psicología. Total. Me he quedado antes que has dicho que esa persona, ¿no? El apoyo, ese psicólogo que pueda estar en un box, como que intenta ayudar a las personas de calle, de pie, a disfrutar del deporte. Pues aprovechemos que estás aquí. ¿Qué consejos le podrías dar tú a esa persona que lo está escuchando, que es CrossFit amateur, el día a día para disfrutar? ¿Qué consejos le darías para que consiga disfrutar del CrossFit, de esta disciplina, de sus entrenamientos del día a día, sin llegar a esa presión que comentábamos antes? Yo te lo explico, te lo pregunto porque yo veo que incluso muchas veces las personas de a pie están más centradas y tienen muchas más preocupaciones que la gente de élite. Y es en plan, me preocupo por si no levanto esto, si no consigo hacer esto en cierto tiempo, si no sé qué. Consejos para que la gente disfrute. Bueno, lo resumiríamos en uno. ¿Vale? Y es ser conscientes de cuál es el reto o el objetivo personal de cada uno. Que eso es algo que la mayoría de gente Tienen que pensar. tienen que pensarlo, porque no lo hacen. Simplemente por inercia, por el entorno, por la sociedad, por la gente con la que entrenas, por los constructos que decíamos antes, te dejas llevar por esas presiones y empiezas a compararte con que tienes que levantar esto, o que tienes que hacer tantas reps, o que te tiene que salir este movimiento, y dejas quizá el que era tu objetivo inicial de lado, y empiezan a haber otros objetivos que tú no has elegido conscientemente. Total. Conscientemente. Es decir, si yo me planteo que quiero competir y quiero mejorar este movimiento, este movimiento y este movimiento, voy a hacer cosas específicas para mejorar esas cosas, para mejorar esos movimientos o esas técnicas. Pero si tú estás queriendo mejorar o levantar una serie de repeticiones sin que eso sea un objetivo y sin que hagas nada más, simplemente porque te tiene que salir, porque llegas tanto tiempo en CrossFit, no es un objetivo. Ese es el problema. Por eso te digo que se resume en uno. Que se convierta en un objetivo. Si no es un objetivo, hay que reevaluar los objetivos. Si el objetivo es ir y disfrutar, da igual que cojas la dumbbell de 15. Total. Tú disfrutas con la dumbbell de 15, te lo pasas bien. No quieres mejorar, me refiero, no quieres muscular más, no quieres mejorar tu fitness, mejorar tu tal. Disfrutas con la dumbbell de 15, aunque lleves un año con la de 15. Sigue con la de 15. Perfecto. Es que el objetivo es que te lo pases bien, ¿no? Exacto. ¿Quieres competir y en una competición te vas a encontrar la de 17,5? Claro, pero ahí cambia el objetivo. Ahí está. Pero la gente los cambia sin ser consciente que los ha cambiado. O elige objetivos o va en busca de objetivos que no son suyos. Por ejemplo. Porque ve, ¿no? En los CrossFit suele pasar bastante, es en plan, que alguien entra y ya a los 3 o 4 meses me dice, voy a competir. Y yo, ¿cómo? Pues si has entrado, si no hacía poco que ni entrenabas y de repente ya vas a competir. Y es todo porque me han dicho tal y ya está. No, porque lo que decíamos antes de la comparación o los compañeros, ostras, este lleva con la dumbbell 17,5. Yo sigo aquí con... Bueno,
¿pero tú quieres ir con el 17,5? Sí. Bueno, pues entonces ponte las pilas Hazlo. y ves buscando, oye, pues introducirlo en algún WOD. Muchas veces el coach, ¿no? El coach o la coach. Oye, ¿puedes con 17,5? Ya no sé, pero no quiero. Pero eso cuesta mucho de decirlo. Ya, hostia, va, venga, va, lo voy a probar. Y quizá no, entonces empiezas a, "Buah, es que el coach me ha dicho que tengo que, pum". Y oye, con todos mis respetos, evidentemente, a los coaches, y sé que la mayoría que hacen esto lo hacen con la mejor fe del mundo, pero tener esta visión de a quién le puedes decir tal, o ¿quieres? ¿Te apetece? Y a quién no se lo puedes decir, a veces es complicado, y con el día a día, con el aborigine, a veces no se presta esa atención. Pienso que es muy importante que los coaches de CrossFit tengan una formación constante en diferentes habilidades de entrenamiento, habilidades psicológicas, etcétera, que tengan una formación constante, porque al final están tratando con personas y con la salud de las personas. Total. Y es súper importante que haya una formación continuada, que te la dé CrossFit o que te la den otros cursillos, que por suerte ahora hay muchos cursos que te pueden nutrir como mejor coach. No, sin duda. Resumimos entonces en que el objetivo por el cual te metiste a hacer CrossFit o cualquier otro deporte, que te acuerdes. ¿Te acuerdes cuál es el objetivo? Si tú consideras que ese objetivo ha cambiado, que estés alineado con ese nuevo objetivo de forma consciente. Total. Vale, y quería acabar en la entrevista con una pregunta, y ya es como, nos olvidamos un poquito de lo que hemos hablado, porque quiero que la relacionemos un poquito con el título y el objetivo del podcast, ¿vale? Que también es el poder del saber. Y me gustaría hacerte la pregunta de, ¿qué le dirías tú a ese Sergi de 18 años después de haber aprendido todo lo que sabes ahora? O sea, ahora sabes un montón de cosas que antes no sabías. Pues, ¿qué le dirías? Porque a lo mejor a una persona que lo está estudiando, pues ese consejo le podría ayudar. Porque yo a veces me pasa que pienso, yo lo que le diría a mi yo de 18 años me podría haber ayudado mucho a mí y a otras personas. Es una muy buena pregunta, porque al final pienso que el ser curiosos y el querer saber de cuantas más cosas mejor nos hace más completos. Total. Y el ser más completos nos ayuda tanto a sentirnos mejor con nosotros mismos, como a poder dar mejores recursos o más recursos en el área profesional que nos dediquemos, sea la que sea. Al final, un atleta profesional de CrossFit o de cualquier deporte que tenga muchos recursos porque haya sido muy curioso y sepa de nutrición, y sepa de programación deportiva, y sepa de leyes, y sepa de redes sociales, y sepa de psicología, no va a ser experto en ninguna de esas áreas, pero va a tener muchos recursos, va a tener una caja de herramientas muy potente que le van a servir en competición y como su vida profesional. Un psicólogo que sepa un poco de nutrición, que sepa un poco de medicina, que sepa un poco de leyes, que sepa un poco de lo que sea, no va a ser experto en nada de eso, va a ser experto en psicología y no va a entrar en áreas que no va a entrar, pero va a tener muchos más recursos y va a detectar muchas más cosas para, oye, es que necesitas esto, o te aconsejo este profesional, o creo que te iría bien por aquí, que alguien que no tenga todos esos recursos. Con lo cual, la típica frase de que el saber no ocupa lugar es tal cual. Cuantas más cosas sepas, pero sabiendo cuál es tu cajón, mejor vas a tener. Con lo cual, pienso que es súper importante saber mucho de muchas cosas y muchísimo de lo tuyo. Total. En plan, especialista y luego tienes las otras ramas. Correcto. Y eso te va a ayudar en Exacto. todo. No, genial, me ha gustado. Antes de que cerremos, ¿cómo la gente te puede encontrar en redes sociales o si quiere contactar contigo? En redes sociales me pueden encontrar por Instagram, sobre todo en... A ver, nunca me acuerdo de mi Instagram, es Sergi Torondel /psicología, creo, o Sergi Torondel me encontrarán fácil. Vale. Y si no, pues por la página web, que buscando Sergi Torondel me encuentran y por ahí me pueden enviar un mail o cualquier cosa. Vale, igualmente lo dejaremos todo abajo en la descripción, así que me podéis encontrar por ahí. Vale. Genial. Genial, pues ya estamos, Sergi. Muchas gracias. Muchas gracias. Que vaya bien, chicos. Chao.